Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Buenos días a todas las personas que nos escuchan de Hablemos de Circo. Acá Noel de la sucursal Uruguay se está reintegrando a las actividades nuevamente. Y en este nuevo capítulo que tenemos el placer y el gusto de estar con nuestra invitada el día de hoy, Virginia Alonso de Uruguay, que es una investigadora, artista, creadora de artes circenses uruguaya. Y como es así de nuestra tradición, Virginia se va a presentar, pero antes que nada, Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Noé, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy es Entre Colegas Uruguayas, sí. El podcast. Un placer estar acá con ustedes. Les he venido escuchando porque la verdad que es una iniciativa hermosa la que tuvieron de aprovechar estos tiempos de encierro y de pandemia para generar estos acervos, que está buenísimo, este material que nos va quedando, este contacto que hicieron con un montón de artistas, de investigadores de toda Latinoamérica, y súper interesante. Así que nada, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, un placer. Bien, bueno, Vicky, contanos de vos un poquito. Bueno, yo me vinculo al circo hace ya como 20 años. En realidad soy como de una primera generación acá en Uruguay, específicamente en Montevideo, que empieza a tomar contacto con esta disciplina del circo, que no era algo que fuera muy común a finales de los 90, de los 2000. Bueno, entonces a partir de la educación física, yo soy profe de educación física, con unas compañeras que empezamos como a tener mucha afinidad, empezamos a vincularnos con la danza contemporánea también. Entonces, bueno, ahí tomamos contacto con el circo. Después, bueno, termino mi carrera, empiezo a ejercer como docente también en esta área temática, y luego lo que hago es como continuar una formación más a nivel teórico a partir de una maestría en antropología. Entonces ahí elijo como tema de investigación también el circo. Y bueno, entonces como que mi vida se fue rodeando al circo desde diferentes espacios, desde la docencia, desde lo artístico, desde la creación, desde la investigación, más recientemente desde la dirección de algunos espectáculos, como entrando en esa dinámica que es como variada y desde distintos ángulos, a veces demasiado variada, porque esto que se abre como pulpo y termina siendo de todo. Y bueno, y recientemente a través también de una red de artes circenses del Uruguay, la RACU, que se formó en este contexto de pandemia, como con un intento de organizarnos entre todo el sector y seguir peleando por un montón de cosas. El circo en Uruguay es como en el resto del mundo, pero bueno, nosotros venimos siempre como con cierto atraso en estos procesos culturales y artísticos. Atraso en cuanto, no en cuanto a calidad, sino en cuanto a tiempos de llegada, de producción, de crecimiento, de apoyos también. Entonces, bueno, es como un arte escénico que para nosotros ha estado un poco sumergido, y estamos necesitando eso, darle como muchos empujes, mucho aire, mucho fortalecimiento, mucha búsqueda de institucionalidad, de apoyos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido como mi recorrido y mi formación en relación al circo. Un poco de todo. Divino. Sí, y también sos parte de la Asociación Civil del Picadero, aquí en Montevideo. ¿Querés contarnos un poco de ese colectivo a la gente que nos está escuchando? Sí, porque bueno, tiene un poco que ver con esta historia de estos nuevos artistas de circo. Capaz que voy un poquito para atrás como para enganchar. El Río de la Plata tiene una historia riquísima en relación a los circos, sobre todo a través de los circos criollos,
pero es una tradición que hacia los años 70, dictadura militar mediante, empieza a decaer y es un sector que empieza a estar en una crisis de la cual no termina de hundirse, porque de hecho existen 3 circos tradicionales de carpa que siguen como peleándola en el interior del país sobre todo, pero dejó de ser un espectáculo central en la oferta de nuestro país. Una expresión que fue así como clave para llevar cultura a todo el país. A partir de los años 70 esa tradición empieza a decaer. Y se generan como un cierto periodo, ciertos años, ahí esa ventana como entre los 70 y los 90, los finales de los 90, con este circo tradicional, un poco como en stand-by, digamos, o sea, funcionando, pero como no con gran impacto. Y hacia finales de los 90 empiezan a surgir como nuevos grupos de jóvenes interesados en traer estas disciplinas circenses que en general vienen formados en el extranjero. Entonces ahí aparece la figura como de las convenciones de circo a nivel internacional muy fuertes. Entonces jóvenes uruguayos que viajan, que van a Europa, que conocen lo que son los malabares, ¿no? Ahí está la figura del grupo de los jugulares, que son como los primeros de los años 90. Logran armar espectáculos, hacían intervenciones maravillosas en espacios como súper variados, ¿viste? Con cosas que no se veían, veías gente haciendo malabares con fuego en espacios raros. Bueno, entonces empieza como toda una movida cultural vinculado a lo callejero en un primer momento, sobre todo en relación a los malabares, y después empiezan a aparecer técnicas sobre todo de acrobacias. Clowns ya había, payasos ya había, porque vienen como más del lado teatral también, no es que vengan asociados muy al circo, hubo unas escuelas de teatro, Polizón Teatro, sobre todo también. Alambique, la Casa de los Siete Vientos, ¿no? Como toda una movida ahí que generaba esta cosa del teatro callejero que tiene como mucho vínculo con los circenses. Hacían desfiles en zancos, ¿no? Como toda una cuestión de fiesta callejera que tiene mucho diálogo entre el teatro y el circo. Entonces, bueno, fueron como los primeros aliados cuando mi generación, que empezamos a viajar a buscar en convenciones, conocimos esto de lo que era una tela, que nunca habíamos visto acá en Uruguay, y bueno, y logramos como traer. El Espacio Armónico había hecho un espectáculo en el que había una tela también por una persona que había viajado a Brasil, o sea, como esos vínculos regionales que empezaron a hacer que fueran apareciendo estas técnicas, estas disciplinas que para ese momento eran como muy novedosas. Y bueno, entonces después de esto, de que surge la necesidad de tener un espacio donde instalar, ¿viste? Algo que yo qué sé, ibas por ahí, preguntabas y nadie sabía, no te dejaban usar una viga, porque era como una cosa muy riesgosa, porque esto no se conocía. Entonces ahí por un lado el Instituto de Educación Física, el ISEF, que es un lugar donde yo trabajo hoy en día, abrió las puertas a gente, un grupo de jóvenes, que íbamos a pedir los espacios, y bueno, y una vez que eso fue creciendo, que nos fuimos consolidando como grupo, en ese momento éramos un grupo de danza, empezamos a buscar un espacio propio, y ahí surge un galpón, que conseguimos, que le pusimos El Picadero. Y bueno, a partir de ahí eso, fue como creciendo, empezó a ser como el primer lugar de referencia en relación a alguien que pudiera ir y tomar un taller de algo una disciplina que antes no existía. Fue nuestro primer lugar de ensayo, fue el primer lugar donde pudimos hacer espectáculos de circo, o sea, formatos varietés al principio, después empezamos a armar como nuestros propios espectáculos. Y bueno, es un lugar que sigue existiendo, que se ha volcado mucho también a la parte de circo comunitario, de circo social, y ha conseguido como cierta institucionalización que a mi entender ha sido muy buena, porque ha vinculado con espacios municipales, con fondos ministeriales, ¿no? Como una cosa de visibilizar, de poner en el centro, de decir estamos acá, existimos, estamos haciendo cosas, nos autogestionamos, pero también queremos vincularnos con el Estado, porque esto queremos que sea a largo plazo y que no quede como librado a iniciativas más espontáneas o pasajeras. Entonces, bueno, ahí surge ¿Que ya tienen cuántos años con el Pica? Y empezamos en el 2005, así que tenemos 18 casi, ¿no? Por ahí. Ahí va.
Sí, Sí, divino. 17, sí. Bien. Buenísimo, sí, que ahora que trajiste lo de los juglares, me acuerdo que también Mayra, Lichi, ¿no? Como todas ellas estaban ahí en Serrana, ese sí, grupo, el Leo en Serrana. ese momento, Fico, todo un grupo que, bueno, que después Mayra y Mariana abrieron el segundo espacio, que Ahí fue El va. Invisible, Sí. 2008, o sea, como espacios específicos que empezaron a surgir, bueno, la gente del Nido, como, gente que se forma, Mayra y Mariana no, porque vienen como de este lugar de los juglares, pero después los propios alumnos que fueron circulando por esos espacios empiezan a abrir otros espacios. Entonces es esa Sí, movida, total. como esta rueda que nada, que empieza a crecer a partir de eso, nada, del contacto, de los vínculos, de la formación, de los viajes. Fue como una época eso, de un primer puntapié, con mucho esfuerzo, porque nada, había que salir, hacerse conocer, hacerse respetar, ¿no? El circo que siempre Sí, cargó y carga con un también. estigma muy Total. fuerte en relación a que somos todos hippies, ¿no? Esas cosas como muy de desprestigio. Bueno, hubo que pelearla. Total. Y por suerte estamos en mejores condiciones y con gente que sigue formándose, creando, investigando, o sea, nada, hay que seguir trabajando. El Total. Uruguay es chico, yo creo que somos como una comunidad, bueno, como un colectivo, como un sector joven en relación a esta trayectoria, pero también muy maduro y como con mucha capacidad, con poco apoyo, pero con mucha capacidad de hacer cosas y de vincularnos y de salir adelante en adversidades. Esto de ser un país relativamente pobre, tienes ese extra en que la tenés que pelear y te hace Sí, fuerte en ahí esas cosas. Claro. total. En hacer mucho con poco. El eslogan. Exacto. Che, bien. Y como entrando ahora más eso, en como tu actualidad, digamos, como tus curiosidades ahora en este momento, en qué andás, o sea, nos contabas hoy, eso, nada, somos colegas de la Red de Artes de Circo Uruguay, pero también ahí como a nivel creativo o de investigación, como cuáles están siendo tus curiosidades, también eso, contarles a quienes no saben que Vicky tiene publicaciones hechas acá en Uruguay y bueno, nada, contanos capaz que si querés un poco de eso, del libro que tenés publicado y en qué andás ahora, cuáles son tus curiosidades actualmente, tanto en el plano académico como en el plano artístico general. Ya bien, no sé si se dieron cuenta que la mía sabe mucho de historia del circo. Es parte de lo que uno tiene que investigar cuando se mete con un tema. Sí, yo un poco me divido en estas dos investigaciones, en estos dos tipos de investigaciones, que es la investigación académica y la investigación, si podemos decir así, en relación a procesos creativos. No siempre son fáciles de conciliar, ¿no? Porque los tiempos son duros. Otra vez, en un país pobre que no nos apoya en general para estas cosas. Entonces, bueno, la parte académica, yo terminé una maestría en Antropología de la Cuenca del Plata, que la hice acá en la Facultad de Humanidades, en la Universidad de la República, y elegí como tema la cuestión del circo. Y ahí en lo que me enfoqué, que es un poco, es como mi línea de trabajo, intenté como comprender las particularidades por las cuales surge esta nueva movida que venía como comentando recién, ¿no? A partir de los finales de los 90, cuáles son esas singularidades que hacen que se vuelva a poner en la escena estas nuevas prácticas sobre el circo. Entonces ahí aparecen nuevas formas en la enseñanza, nuevas formas en la transmisión, nuevas formas en el trabajo artístico, nuevas formas en los espacios, nuevas formas en relación con lo técnico y con la formación corporal. Entonces, bueno, si bien yo entiendo que hay como muchas continuidades entre lo tradicional y lo contemporáneo, que son categorías que el propio sector, ¿no? que el propio campo suele adjudicar, y a mi gusto muchas veces de forma como muy esquemática, muy liviana y muy simplificadora de la riqueza, de la diversidad que tiene el circo,
A veces tiene más que ver con disputas del propio campo por distanciarse de ciertas tradiciones que con distancias que realmente las prácticas tengan. Entonces eso es bien interesante de analizar. Solemos como decir, bueno, esto es circo tradicional, esto es circo contemporáneo, pero no solemos como hacer el análisis crítico de qué significa realmente eso, más allá que un nombre, o más allá que decirle contemporáneo a lo que hacemos ahora en la actualidad. Entonces nos perdemos en eso un montón de riquezas en relación a todo lo actual que siempre fue el circo tradicional, en relación a las rupturas y a las vanguardias que cada circo tradicional en su época marcó. De hecho, los circos tradicionales no se denominaban a sí mismos tradicionales, ¿no? Eran circos. Nosotros somos hoy, desde la distancia histórica, los que les ponemos esas categorías. Y a su vez, lo contemporáneo nos queda reducido a, bueno, hacer ciertas innovaciones a nivel estético y no mucho más que eso. Y a veces esas innovaciones no son tales, ¿no? Entonces, me parece que es interesante como rascar un poco más en esto de qué decimos cuando hacemos una cosa o cuando hacemos otra, si bien por supuesto que hay distancias. No es lo mismo, ¿no? Está clarísimo, no es lo mismo, que hay ciertas cosas interesantes para analizar ahí en cuanto a rupturas. Entonces, bueno, por un lado eso, que son las particularidades de estos nuevos artistas de circo. Yo prefiero denominarlo así y no denominar nuevo circo, porque ahí ya estamos otra vez poniéndole una etiqueta a esto que hacemos. Bueno, somos nuevos artistas de circo que hemos aprendido de formas diferentes. La transmisión en los circos de carpa tradicionales es generalmente una transmisión familiar entre generaciones o entre allegados a esa empresa familiar. Nuestra forma de aprender fue distinta, tiene que ver con esto de los viajes, de las convenciones, de los relacionamientos entre pares, entre otros espacios. Las formas de enseñarlo se habilitan un montón de espacios, ¿no? Podemos pensar en espacios a nivel estatal, como es la escuela pública. De hecho, ahora el circo pasa a ser, desde 2008, desde el último programa de la formación primaria, pasa a ser obligatorio en términos de contenido a cargo de los profes de educación física. Entonces es otra pata así como bien interesante para analizar el circo en Uruguay. A nivel estatal tenés a la ANEP, tenés al ISEF, yo trabajo en el ISEF, o sea, es una formación universitaria. Dentro de la carrera de los profes de educación física hay una asignatura que no se denomina circo específicamente, se denomina técnicas corporales, y uno de los módulos que se trabajan ahí es el teatro y el circo. Por supuesto que es una materia chica, está en el marco de una formación mucho más amplia, pero son espacios que se van ganando y que se van legitimando, haciendo que, bueno, de a poco empezamos a, ¿no? Introducir esta temática que nos parecía como muy ajena, incluso muy ajena a la educación física, cuando en realidad uno empieza a estudiar la historia otra vez en relación a la gimnasia, ¿no? La gimnasia es anterior al surgimiento de la educación física como sector, pero la historia de la gimnasia y de las acrobacias y del circo está súper emparentada, y hay un montón de archivos históricos en relación a eso, y eso es bien interesante. De hecho, cuando venían los artistas de circo de Europa, ¿no? Estamos hablando de principalmente el circo europeo, ¿no? Acá se le decían los gimnastas, o daban clases, incluso abrían gimnasios y daban clases de gimnasia, y eran artistas de circo. Entonces hay todo un vínculo ahí que tiene que ver con la propia disciplina, con el propio despliegue corporal, que las hace como muy cercanas. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba hablando de la formación, ¿no? A nivel estatal, estos espacios que se han ganado, escuela, ISEF, plazas de deporte, la SENADE, que es la Secretaría Nacional de Deporte, que depende del Ministerio de Turismo y Deporte, en sus plazas de deporte ha abierto. Yo fui profe de una plaza de deporte, la Plaza 7, durante muchos años, a partir del año 2004, y yo presenté un proyecto de acrobacia en tela, porque era lo que yo sabía hacer, lo que me gustaba, me lo aceptaron. A partir de ahí hay otras plazas que empiezan ¿no? Como un espacio muy cerrado históricamente, que es la educación física, que de a poco va abriendo como... Claro, después ahí tendríamos que analizar qué es lo que deja entrar la educación física y qué es lo que no deja entrar. No todo el circo entra, ¿no? Hay cosas que son más que se hacen amigas más fácilmente, no porque el circo ponga límites, sino porque la educación física pone algunos límites, que tiene que ver con todos estos estigmas que veníamos conversando antes. Claro. Pero bueno, después a nivel municipal también, esquinas de la cultura. Esto de que en realidad, por ejemplo, está más vinculado a todo lo que es más acrobático, pero por ejemplo todo lo que es malabarismo, tal, como que no está tan como considerado como una práctica gimnástica dentro de la educación física, ¿no?
Exacto, sí. Ahí va. Porque lo gimnástico y lo acrobático tienen ese vínculo que es histórico y también es corporal, digamos, entonces hacen alianzas bastante más fácil. Y también es más fácil deportivizar una acrobacia, que la educación física tiene como esta tradición muy deportivizante de sus prácticas. Hay como una tendencia que es de este último siglo, mediados del siglo XX, de que todas las prácticas populares o culturales tienden como a entrar en la lógica del deporte, ¿no? En tema de federaciones, competencias, etc. Y el arte no escapa a eso. Entonces hay ramas que son deportivizadas, hacen alianzas más fácilmente con la educación física. Entonces, bueno, lo acrobático tiene eso. De hecho, el deporte, gimnasia artística, que nosotros conocemos hoy, que vemos todo el tiempo en los Juegos Olímpicos, es herencia de los acróbatas de circo. Sí, sí. O sea, hay como una alianza histórica ahí muy, muy, muy directa a partir de la gimnasia alemana, de ciertos personajes de la gimnasia alemana. Entonces, hay esto, disciplina, como decís vos. Bueno, los malabares tal vez no los vemos en una escuela del ministerio, en una plaza de deporte, tal vez un taller de payaso es más difícil, bueno, pero la acrobacia es. Entonces, bueno, son como peleitas que hay que ir dando de a poco. Y después, bueno, hay todo un universo de la sociedad civil que también tiene esto que hablábamos, los espacios específicos de circo, los galpones, y también otros espacios vinculados a ONGs, ¿no? Como muchos talleres que van surgiendo, talleres de circo dentro de otros espacios culturales o de espacios de teatro, ¿no? Como todas unas alianzas que se van tejiendo que hace que la oferta en la formación sea cada vez más grande. Bien, y como volviendo ahí un poco a tu recorrido a nivel investigación, ¿me recuerdas cómo es el nombre de tu publicación? Circo en Montevideo, los artes y los artistas circenses en la contemporaneidad. Ahí va. ¿Y eso está disponible en la web? Sí, está disponible en la web porque es como el resultado de mi tesis de maestría, que lo presenté para ser publicado y la universidad me apoyó. O sea, es un fondo que tenés que postular. Entonces, sí, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, te publica el libro. Tenés que adaptarlo, ¿no? Porque el formato tesis a veces es un poco engorroso, tenés toda la parte metodológica, ¿no? Entonces, bueno, lo haces un poco más amigable para un lector más general. Y eso está publicado en papel y también en la web. Buenísimo. Justo ahora hace poco en estos procesos de escrituras de fondos usamos una cita tuya para la fundamentación. Esto que habla, justo esta parte, esto que decías, ¿no? De los circos criollos que eran como digamos, los agentes culturales que básicamente descentralizaban los contenidos culturales hacia afuera de las capitales, ¿no? Como que el arte llegaba fuera de las capitales principalmente como por estos circos criollos y tal. Nada, que está... de una importancia muy, muy, muy grande la cuestión en la región y a nivel internacional también. Los espectáculos circenses eran espectáculos brutales que movían un montón de cosas. De hecho, bueno, hay un documental sobre el circo en Norteamérica que incluso adjudican el hacer los ferrocarriles, toda la construcción de vías de los ferrocarriles que unen diferentes estados en Estados Unidos, tiene que ver con que los circos querían llegar a, o sea, mucha inversión, mucha plata, de un impacto enorme a nivel cultural. Entonces, bueno, creo que eso no se refleja hoy en día lo que sucede acá. Pero bueno, esto en relación a la investigación que yo me propuse a nivel de la tesis, que tenía que ver con esto, con la formación, y ahí todo esto que venía contando, de los distintos espacios, de la relación con lo laboral, ¿no? Cómo trabajan, cómo es cómo son las dinámicas laborales de artistas de circo hoy en día, que son dinámicas como muy eclécticas, ¿no? Esta cosa de revolverse en muchos espacios distintos, ecléctico también entre las dinámicas tradicionales y las dinámicas que podemos decir más contemporáneas, porque los mismos artistas ocupan espacios distintos también, ¿no? No hay una cosa muy marcada entre, bueno, yo soy del circo tradicional, o hago circo tradicional, o soy de esa herencia, no, hay dinámicas que se combinan, y me parece que eso es como bien rico de lo que sucede. Somos pocos, nos conocemos, ¿no? Hay como
puedo Total, trabajar sí, tanto para en mí en una... ese sentido fue movilizador como encontrarme con tu perspectiva al respecto de eso o sea, de las conversaciones que hemos tenido y también con María Carolina, que también la entrevistamos en unos podcasts anteriores, como que las dos así, como que me acercaron nada, como que yo siempre me acerqué al circo como sí a través de un linaje familiar, pero en realidad como desde otras perspectivas, no tan de circo de familia a nivel estético como desde ese lugar. Entonces como que claro, tenía un montón de ideas al respecto de ese, como que en este último año como que he empezado a mover un poco esas ideas, ¿no? De total, de que como que esas distancias, sí, o sea, hay formas diferentes de hacer las cosas y tal, pero que en realidad, en definitiva, estamos en esta, ¿no? Y como que total, ahora más que nunca hay Sí, que generar sí, alianzas ahí. y está bueno eso, como de repente tener esa lucecita que se nos prende de esa mirada crítica, de decir, bueno, pero ¿por qué hacemos tanto énfasis en separar una cosa de otra? ¿No? ¿A qué responde esa? Y en general sucede esto, tiene más que ver con disputas por un campo y por una legitimidad, incluso por fondos económicos, Sí, ¿no? total. A veces necesitamos desde el análisis de la teoría esa categorización de cuestiones distintas, pero que después en la práctica no sucede tan así. Entonces es eso, nos perdemos como la riqueza del asunto y Uruguay ya nace un poco, porque nace un poco como huérfana, ¿no? En este sentido de, bueno, nosotros, esta primera generación, que es mi generación, ¿no? Desde que teníamos 20 años en los años 2000, no toma contacto con circos tradicionales, ni con familias de circos tradicionales. No fue posible eso. Eso sucede mucho después de que ya somos grandes, ya estamos trabajando y ahí nos vinculamos de alguna forma con colegas de los circos tradicionales, ya sea en algunos trabajos, en la Rural del Prado, por ejemplo, hay uno de los circos tradicionales que sigue presentando y cada tanto aparecen artistas de esta nueva generación que van y hacen sus números ahí, entonces hay como esos intercambios. Ahora en la RACU, eso es otra cosa que está buenísima, sí. La red que decíamos, se sumaron integrantes de estos circos tradicionales en estas reivindicaciones que tienen que ver con lo gremial, con la jerarquización del sector a nivel político y a nivel institucional. Entonces, Uruguay nace un poco huérfano en esta tradición que en otros países de la región es muy clara. O sea, Brasil tiene una presencia de circos tradicionales brutal y de hecho hay escuelas en las que esos siguen siendo los profesores actuales. Argentina lo mismo con los hermanos Videla, que abrieron ya por los 80, 83 creo que fue, su escuela de circo criollo. Entonces las nuevas generaciones se forman con ellos, tienen esa oportunidad. Nosotros no lo tuvimos. Entonces, bueno, nacemos ahí como en esta cosa muy independientes, si se quiere, ¿no? Como medio solos, pero también con esta herencia que es parte nuestra. Y nosotros viajamos y tomamos contacto con todo esto, y esta presencia de lo tradicional en el circo. Si nos ponemos a analizar qué sería lo tradicional en el circo, en general tendemos a pensarlo como en esta cuestión, bueno, de números muy armados, estos formatos de varieté, muy centrado en lo técnico, muy centrado en cuestiones más virtuosas, ¿no? Bueno, seguimos reproduciendo esos modelos. O sea, hay cosas que rompemos, que quebramos, pero hay otras en las que no. De hecho, o sea, si hoy en día a nivel internacional le preguntamos a cualquiera, bueno, ¿cuál es tu referencia para el circo contemporáneo en el mundo? Y lo más probable es que te nombren al Soleil. Sí, total. Y el Soleil es un ejemplo clarísimo de un formato tradicional. El Soleil tiene un formato tradicional, son números de artistas que son contratados, que están los payasos haciendo los nexos, ¿no? Hay como un formato. Sin embargo, claro, tiene unas innovaciones brutales en otros aspectos, a nivel tecnológico, a nivel técnico, con estéticas muy, bueno, desde la filmación, ¿no? Son total. Que incluso se hacen para ser filmados. Entonces, sí, bueno, de hecho creo que la primera cosa de filmación 360 que vi fue el Soleil. O sea, estos videos que movés tipo tu dispositivo y vas como viendo el espacio, digamos, como la filmación sí te rodeara alrededor. Y ahora cuando arrancó la pandemia, lo primero que me mandaron de eso, de filmaciones en 360, fue el Cirque du Soleil.
Que bueno, había algo también en esto, investigando a José Antonio Sánchez, que es el que habla de escena expandida, bueno, una de las personas que habla de escena expandida, que hay un momento que tiene una cita en uno de sus ensayos que dice eso, que también el circo, o sea, era como el espacio en donde se probaban y ponían a prueba toda la investigación tecnológica, ¿no? Que estaba sucediendo en el mundo, como que había un montón de cosas que se probaban o se veían ahí o que eran como impulsadas a través de la industria del circo en muchos casos. Y también esto de que era o sea, como esa contradicción de que por un lado eso, pero también por el otro lado estaban también estos circos más antiburgueses, por nombrarlo de algún modo, y como que eso, eran como lugares de acceso al pueblo, de eventos culturales y donde también se movían un montón de esas cosas que estaban pasando en esas comunidades, ¿no? Como a diferencia de los teatros más oficiales, en donde sucedían otro tipo de contenidos artísticos, que eran otras estructuras. Y mucha variedad, ¿no? Al interior de... Claro, también uno piensa que al decir circo estamos incluyendo un montón de cosas adentro, ¿no? Que a veces ni siquiera sabemos qué va adentro y qué no del circo. O sea, ya de por sí su conformación tiene que ver con la incorporación de artistas callejeros, junto con ex militares que dominaban mucho todo lo ecuestre. Entonces, bueno, la herencia de la comedia del arte, a través de los bufones, de los arlequines, que vienen a darle la parte como cómica, una vez que solamente los acróbatas sobre los caballos de origen militar empieza a ser como muy aburrido. Entonces, los funambulistas, los manipuladores de objetos, la magia, o sea, ya hay como una especie de saco, así, al que le ponemos la palabra circo, que se conforma desde toda esa variedad. Entonces, yo qué sé, ya es difícil definirlo, ya es difícil categorizar qué disciplinas dan, ya se conforma como algo absolutamente fuera de frontera, interdisciplinar. Cualquier cosa puede entrar dentro del circo, tiene esa cosa de crearse como un espectáculo de divertimento de las clases medias y altas, porque ni siquiera surge como un espectáculo popular. El circo en Inglaterra y en Francia surge para la aristocracia europea. Lo que sucede es eso, un montón de artistas callejeros, diríamos hoy, que son convocados para poder ofrecer un espectáculo a puertas cerradas y que se pueda cobrar una entrada. O sea, tiene un inicio muy comercial el circo, de la industria del entretenimiento. Estamos hablando de fines de 1700, pero eso no ha cambiado, quiero decir. La diversidad hacia el interior del circo sigue estando muy presente. Claro, sí, lo que sea, estas rupturas que podemos marcar, bueno, tendencias a partir de los años 70 en otros lados, ¿no? Como Europa, como Canadá, 80 más en la región. A nosotros nos llega ahora, hace muchos menos años, pero esta cuestión de empezar a romper ciertos estereotipos asociados a lo tradicional, con esto de pensar que una obra no necesita empezar con un argumento que la oriente, ¿no? Como que la técnica está como al servicio de otra cosa y no es lo central, el virtuosismo deja de ser como el eje, la técnica, bueno, otra de mis cosas de estos temas de investigación que yo te venía contando tiene que ver con la técnica corporal en el circo, porque me parece que es un punto de inflexión clave en todo esto. Y que es un lugar de muchas disputas también, ¿no? De cuando la técnica es un medio o cuando la técnica es el fin en sí mismo, cuando la técnica es dominación del cuerpo, o cuando es la apertura hacia otras cosas, hacia ciertas, que tenga que ver con algo de potencia, de libertad. Entonces se juega como mucho ahí, y se juega incluso la propia definición del circo, porque, o sea, lo que podemos hacer es, bueno, ¿hasta dónde podemos tensionar la cuestión técnica sin dejar de ser circo, sin destruir absolutamente lo que podríamos decir que define al circo como esto, la superación de ciertas, el romper con leyes de la gravedad, o el poder manipular objetos, el poder equilibrar el cuerpo en las alturas, no sé, todas esas cosas que podemos decir, bueno,
hay circos si reconocemos ciertas cosas. Bueno, cuando nosotros empezamos a romper los límites o a tensar los límites de hasta dónde va la técnica corporal, entramos en ese terreno en el cual podemos poner como en jaque la propia definición del circo, o por lo menos de que el otro reconozca que ahí hay algo de circo. Entonces, eso es un poco, me parece, como la cuestión más contemporánea en relación a problemáticas que tenemos en el campo, ¿no? Porque esto de vincularnos con otras artes, como la danza, como la música, como la performance, como lo audiovisual, no es algo nuevo en el circo, eso se hizo toda la vida. Pero no se ha hackeado el dominio técnico. Entonces, me parece que hay algo como interesante ahí para analizar. Y ahí, si querés, te lo engancho con mi búsqueda creativa en esta otra, buenísimo. En esta otra parte de la investigación sobre el tema, que en realidad mi búsqueda creativa ha venido por un lado en vínculo con esto que te cuento, de poner a la técnica ahí en el centro, ¿no? Como algo que nos interpela. Y esto tiene que ver con una cuestión de dominio del cuerpo, tiene que ver con la civilización, con la barbarie, ¿no? Porque la técnica tiene esta cosa que implica cierta intervención en la naturaleza, cierto dominio de la naturaleza, y en nuestro caso lo podemos pensar como intervención en lo corporal. Entonces el circo se juega ahí, ¿viste? Entre esta cosa entre la técnica y el cuerpo, la materia y la forma, como dos cosas que le son propias al arte, ¿no? Cómo transformar cierta materia, que es el cuerpo, e incorporarle cierta forma, que sería la técnica circense. Entonces, a mí me ha interesado, y no sé, especialmente creo que se puede ver como más en la última obra que creamos, Fascia. Se llama Sefunde. Bueno, estaba pensando en Sefunde porque tiene más que ver con la cuestión de la técnica. Fascia también, pero bueno, Sefunde es anterior, entonces puedo hacer como un recorrido por las dos. Que en realidad ya viene de antes, de una obra que hicimos en el 2012 que se llamó Animal de Costumbre, que un poco tenía que ver con esto, ¿no? Con esa cosa de lo animal, lo civilizado, la tecnificación del cuerpo, la barbarie. O sea, había un momento, una escena en la que teníamos una mesa servida y eso se empezaba a ir como al carajo, ¿no? Entre la comida, o sea, una cosa como muy animalesca. Y bueno, hay unas mesas que volaban y yo qué sé, es muy difícil contar una obra, pero como que un poco la motivación surgía de ahí, ¿no? Y bueno, y en Sefunde, que fue como la segunda, fue la tercera, porque la hicimos otra obra en 2010 que se llamó Zenobia, pero ya tenía que ver con otras inspiraciones que era como más literaria, con textos de Italo Calvino y de Julio Cortázar. Pero después más como en este universo, ¿viste? Decir, bueno, ¿qué me interesa a mí decir en el circo, ¿no? Porque como esta cosa de, bueno, a partir de una pregunta o de un problema, sin que eso signifique ser una representación, ¿no? Que no es algo que a mí me interese tampoco, o sea, no me interesa decir, bueno, quiero representar esta temática, quiero hablar sobre esta temática a través de las técnicas de circo. No es algo que a mí me interese particularmente eso, pero sí me interesa como esta bisagra entre esto que decíamos como de la forma y el contenido, ¿no? Como que un contenido se materialice a través del cuerpo y no necesariamente porque te quiero contar algo con esta acrobacia. Este paro de mano quiere decir que yo estoy rebelándome contra, no es por ese lado. Pero sí que la técnica fuera un lugar desde el cual problematizar algo. Entonces, lo que hicimos con Sefunde fue decir, bueno, a ver, queremos expresar como cierta fragilidad del cuerpo. ¿Y qué lugar tan paradójico como el cuerpo de un acróbata? El cuerpo de un acróbata tiene que evitar la fragilidad, ¿no? Es como, tiene que evitar las caídas, tiene que evitar las lesiones, tiene que buscar siempre como la estabilidad. Entonces, bueno, fue como toda una búsqueda corporal en relación a, por ejemplo, las caídas. Entonces, ellas se caían, se pegaban, o sea, los cuerpos expresaban fragilidad sin dejar de ser cuerpos acrobáticos, ¿no? Las dos intérpretes que son Lucía Mato y Leti Corvo, tuvimos como eso, como todo un año de investigación en eso, bueno,
el cuerpo acrobático también puede ser un cuerpo frágil y esto, no querer representar la fragilidad como, ay, qué frágil que es mi cuerpo, mira cómo me caigo, sino buscar lo mismo en la técnica. ¿Qué pasa? ¿Qué rompemos a nivel de formas técnicas cuando busco estos espacios que no son los habitualmente buscados en lo acrobático? Que tiene como esa cosa más de, bueno, volver, desestabilizo, busco giro, pero tengo que volver a encontrar. Entonces, bueno, como buscar como otras formas a partir de esa idea de lo frágil y la destecnificación también, porque la verdad tenía como ese proceso de empezar con algo muy cotidiano, de cuerpos muy normales, si se quiere, y eso se iba fundiendo, como es el nombre, ahí va. Hasta que se convirtió en una cosa como muy, muy animalesca, muy de indeterminación de los límites del propio cuerpo. Sí, también tuvieron toda una investigación en esa obra con un banco como aparato aéreo, ¿no? Que eso también fue, no sé, como que es interesante así, esta cosa de investigar con otros objetos también las posibilidades de un cuerpo acrobático a nivel aéreo, como, y este objeto que era un objeto como cotidiano que se transformó después en sí, algo aéreo. Sí, esa también fue como esa otra, decir, bueno, queremos seguir dialogando con la acrobacia aérea, pero a partir de otra interacción, con un objeto que sea esto, un banco colgado a 4 metros de altura. Entonces, bueno, era por ese lado esa interacción cotidiana, porque ellas empiezan arriba de ese banco sentadas a 4 metros de altura, y empieza como a ver esas búsquedas en las que en ningún momento, bueno, por lo menos casi que en ningún momento aparecían como técnicas codificadas, ¿no? De lo que nosotros conocemos. Bueno, vos tenés mucha formación en trapecio, yo tuve mucha formación en acrobacia en tela, y hay elementos que, bueno, el trapecio se hace esto, ¿no? O sea, me cuelgo así, invierto así. En la tela lo mismo, las inversiones, las tomas, los que hay como cosas que ya son, bueno, entonces tratamos como de no ir por ahí, de que toda la interacción pasara por otros lados que habilitaran ese objeto, pero bueno. Sí, hay algo lindo en esto de lo que traías hoy, ¿no? De la técnica y de qué lugar, como esta cosa de la información que va incorporando el cuerpo, ¿no? Y cómo esa información también va siendo un insumo para todo, incluso para para la vida. O sea, yo tuve un accidente y creo que no me pasó nada más grave que quebrarme una muñeca porque entrené caer millones de veces, en realidad. De hecho, eso tengo también como esa teoría de una obra que me salvó la vida, ¿viste? Una obra que caía de los pies al piso en el trapecio. Esa obra. Pero, no sé, como que me vino un poco ahora esta información, ¿no? Como esto de, más allá de si el objeto es un objeto codificado o no, o sea, como el lenguaje de la técnica que empieza como a incorporar el cuerpo y empieza a estar un poco al servicio, ¿no? En esto de las líneas de investigación físicas y técnicas, ¿no? Como esta cosa de que están al servicio del cuerpo en una tarea, digamos, pero cómo deja de ser importante de algún modo como la correcta ejecución de ese código, no sé, como una cosa así, me venía ahora con esta conversación. Sí, tal cual, porque cuando estudiamos o hablamos o estamos en una dinámica de enseñanza técnica, nos enfrentamos todo el tiempo como a esta situación como muy ambivalente, ¿no? Que por un lado nos presenta todo este potencial que tiene que ver con esto que vos traés, ¿no? Hay una cuestión de seguridad que la técnica nos salva de una caída peor a la que ya tuviste, ¿no? La técnica vos te salvó de romperte más huesos, porque hay un conocimiento de tu cuerpo y de la reacción que tu cuerpo tiene ante cierta situación, que vos ya la tuviste muchas veces, ya pasaste muchas veces por eso, entonces, bueno, no es una cosa tan novedosa. Entonces, en ese sentido, la técnica nos cuida, nos protege. Si nosotros no enseñamos algunos elementos, más en el circo, ¿no? Y en lo acrobático, que tiene una cosa como de mucho riesgo. Entonces, si la técnica no aparece ahí con ciertos cuidados de nuestras articulaciones, de nuestras palancas, a los pocos años ya estamos, que ya no podemos hacer nada, nos tenemos que cuidar porque si no
Sí. Entonces, bueno, la técnica tiene por un lado ese potencial de seguridad, por el otro lado este potencial de riqueza expresiva, ¿no? Yo, cuanto más domine mi propio cuerpo, más puedo acercarme a lo que quiero expresar. Entonces, ahí también es importante, porque también está como esta cosa de, bueno, no, esa crítica como la tecnificación, porque queremos las banderas de la libre expresión, ¿no? Porque cuanto si vos me enseñás, me condicionás. Entonces me parece que ahí también tenemos que tener como esta mirada de decir, bueno, la técnica nos propone este doble juego que tenemos que conocer y tenemos que tratar de que no los condicione más de lo que queremos. O sea, que la enseñanza técnica no es una enseñanza tecnicista, sino que sea una enseñanza técnica con una apertura a que yo puedo crear a partir de la técnica y puedo deshacer la técnica, pero es una base como de, es un conocimiento que lo necesito. Yo me pongo a investigar cualquier tema a nivel teórico, o sea, me pongo a investigar historia, bueno, yo necesito familiarizarme con las técnicas de investigación de la historia, si no, me creeré muy original, pero puedo hacer todo mal, y Claro. puedo estar desconociendo cosas que ya se sabe cómo se hacen hace muchos años, y estar perdiendo tiempo, porque es un poco como ese respeto a la tradición. A ver, acá hay un montón de gente que te puede enseñar esto, porque ya lo hizo, ya lo pasó, ya lo vivió, bueno, tomemos eso como un aprendizaje, pero que ese aprendizaje no me encierre y no me estructure en estereotipos muy acotados. Entonces ahí también tiene que ver más con la forma en que yo me propongo a transmitir y a enseñar, que no es la culpa la técnica, ¿no? Es la culpa cómo yo pongo eso a disposición para otro. Entonces, entender esto, que tiene mucho de riqueza, porque también implica una transmisión cultural, la transmisión técnica. Es poder transmitir el legado de nuestras generaciones anteriores en relación a todo lo que se ha hecho con el circo. Entonces, aprendamos eso y transformémoslo, porque de hecho eso es parte de las apropiaciones culturales. Uno está transformando su cultura a medida que la va viviendo, pero eso no quiere decir negar todo lo que estuvo antes y que todo lo que estuvo antes estuvo mal. Entonces tiene como esa doble cosa de la importancia, de la seguridad, de la transmisión, de la riqueza cultural y de el permitirnos romperla, quebrarla, transformarla, crear cosas nuevas, a partir de eso que ya conocemos. Sí. Sí, total. Sí, me venía un poco esto también, ¿no? Del cuidado, como que hay algo ahí de, principalmente acá en Latinoamérica, que todavía no está como tan escolarizada, digamos, el recorrido circense siempre, y como que hay mucho también de eso, de autodidactas y de entrenar por tu cuenta y tal, como esta cosa de, así como nos preocupamos por informarnos por las metodologías para aprender ciertos trucos, digamos, por nombrarlo de algún modo, los pasos para aprender ciertos trucos, como también esto de preocuparte por construir tu propio entrenamiento y lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Como que, no sé, a mí, por ejemplo, la danza en ese sentido me reabrió todo un mundo de posibilidades, pero también está, o sea, a su vez que iba entrenando danza y accediendo a ciertas prácticas y tal, también era consciente que no todo lo que estaba haciendo ahí era traducible a mi práctica de circo, porque la práctica como trapecista tenía como ciertas particularidades que en realidad si escuchaba como a mi cuerpo en ese lugar, entendía que habían otras cosas que tenía que hacer igual para no lastimarme, ¿no? Digamos, para no romperme un hombro, para no desgarrarme no sé, como que hay cosas que en esto de como esta diversidad de posibilidades que trae el circo en cuanto a modos de construirse y modos de hacer, pero que, no sé, como que a su vez esta tensión a como esa responsabilidad también de cuando decidís hacer tu camino por la tuya y no ir a una escuela en donde está toda esta información sistematizada y que tiene un porqué y tal. Sí, hay varias cosas interesantes de esto otra vez. Por un lado, lo de la escolarización, que nos tuvimos que formar, la mayoría de nosotras, en esta cosa muy de investigación en solitario, ¿no? Nosotras
año 2002, la primera información que tuvimos en relación a tela fue ponernos un video del Cirque du Soleil, del Kidam, de la chica haciendo su número maravilloso en esa tela roja, y era play, pausa, anotando, ahora pasa la tela por acá, ahora por allá, una cosa muy infantil, o sea, que me muero de la risa solo de acordarme, esa cosa maravillosa de inocencia total, el VHS, estoy hablando. Tecnología VHS, ¿no? Entonces, claro, eso, con este folclore que uno se lo acuerda, te trae un poder, esto de decir, bueno, a mí no me estás enseñando que esto es así y no es de otra forma. Yo voy a ir y voy a probar, y cuando no me salga, el error me va a hacer llegar a otra cosa distinta, que me va a parecer maravillosa, y que probablemente en otros países eso ya se sabía desde hace 20 años y nosotros lo descubrimos como que era la primera vez, ¿no? Claro. Pero eso también trae esta otra cosa que es fantástica, que es como ejercicio de búsqueda, de que no todo va a venir resuelto por un profesor que yo tengo adelante y me da una clase y me enseña que esto es así. O sea, hay como un movimiento ahí de curiosidad y de investigación y de recreación y de inventiva que para mí es inmejorable. O sea, quiero todo. Quiero la escuela, quiero los mejores profesores, pero también quiero que la gente pueda tener esa autonomía y ese bichito así de búsqueda como más autónoma de la información. Y bueno, y sí, creo que puede ser como una potencia de nuestro contexto uruguayo. Empezar como a combinar, ¿viste? Estaría buenísimo que nosotros pudiéramos tener una formación también en relación a lo circense. La danza la tiene, bueno, el teatro ni que hablar, ¿no? Vienen como de otras tradiciones, con bastante más presencia y vínculos en relación con el Estado, que han logrado esto, tener formaciones terciarias, incluso ahora universitarias, en formación profesional, ¿no? Formación de bailarines, no solamente de gente que investigue sobre la danza. Y eso nosotros estamos muy lejos, estamos a un nivel todavía muy de tomar talleres aislados en escuelas, en espacios privados, con suerte en algún espacio público, municipal, pero no hay una formación, esto que vemos en otros países, de escuelas de circo, donde el circo es tomado como un arte escénico que necesita ser investigado a través de su historia, de su enseñanza, de su pedagogía, de las técnicas específicas, de la dirección, de la creación escénica, de la gestión. Estamos todavía como muy fragmentados en ese tipo de formación. Que bueno, nada, es una de las luchas y de las peleas que tenemos que seguir dando. Y había pensado en otra cosa a partir de lo que vos dijiste, que ahora se me fue. Bueno, no sé qué fue lo segundo que traías, algo de la danza, creo que habías nombrado. Sí, como esto de la traducción de algunas prácticas o de modos de entrenar. Bueno, creo que ahí va. Lo asocié por esto de las potencias que tenemos. Por un lado esto, lo de lo autodidacta, la escolarización. Por otro lado, por lo menos, mi generación se vincula al circo ya viniendo de otras artes escénicas. Yo de la danza, mis compañeras de la danza, otra gente que se vincula al circo venía como del teatro, ¿no? Pienso en Viru, pienso en Iván, que fueron como Lichi, gente vinculada más a lo teatral. Entonces ya el circo en ese momento empieza generando algo que no era solamente técnica circense, ya había como otra formación en la vuelta que el lenguaje circense viene a incorporarse a formación en danza contemporánea o a formación teatral. Entonces me parece que ya desde el arranque estas primeras experiencias tienen como esa riqueza. Creo que nada, que es como nuestro desafío ahora, en estas nuevas generaciones que se continúa, seguir poniendo eso sobre la mesa, ¿no? Como que esa riqueza no se pierda, que sea ganancia en formación, estamos en mejores condiciones como esto, hay gente investigando, antes no la había, hay gente que va al extranjero, que se forma, que viene, hay gente haciendo posgrados en gestión cultural, o sea, estamos ganando cosas, intentemos no perder riquezas que ya venían planteadas como desde nuestra base, que es esta riqueza con otras disciplinas. Que creo que también lo bueno ahí en esto que vos decís, de cómo pensar mi acrobacia en el trapecio,
tratando de incorporarle elementos que yo traigo de las técnicas de danza contemporánea, de contact, de lo que sea, sin caerme, ¿no? O sea, yo no me puedo soltar. Mi cuerpo me dice, ay, soltate, fluir, relájate. Bueno, me caigo, no puedo. Entonces, creo que ahí está como nuestro desafío, de no dejar de ser lo que hacemos, pero Total. transformarlo, que no quiere decir dedicarnos ahora a hacer danza en el trapecio. Capaz que no, capaz que hay otra cosa más interesante todavía, que nos lo da nuestra propia condición de este límite. O sea, esa cosa de que yo creo de la nada y del vacío y que está todo abierto, creo que no funciona, que cuando nosotros decimos, bueno, nuestro punto de partida es este, lo que sucede ahí adentro es mucho más rico que si los límites no están. Porque nos ordena, nos organiza. Es como, bueno, yo quiero investigar el circo. Bueno, ¿qué del circo quiero investigar? Todo el circo. No puedo investigar todo el circo. No puedo, no es posible. O por lo menos no todo junto. Claro. Entonces tengo que plantearme preguntas, tengo que plantearme hipótesis, tengo que tener un punto de partida, tengo que limitar con un marco teórico, porque si no lo único que hago es tener información suelta, dispersa y aislada, y no logro organizar un trabajo en términos teórico-metodológicos que eso pueda darme una respuesta a una pregunta que yo me hago, que no son todas las preguntas posibles. Sí. Elijo, tengo que elegir. Y con la creación escénica me parece que es lo mismo. Tengo que elegir, no es todo el universo. No es romper todo el circo y transformarlo en el lenguaje de la danza o el teatro. No, claro. Tengo mis límites marcados. Y los límites me ayudan, ¿no? Es como en la educación. Los límites me ayudan porque me permiten crear adentro de eso. Si no, en verse nada, que corremos el riesgo de que se pierda esa riqueza. Total. Bueno, Vicky, estamos llegando al final. Se ha pasado volando esta hora de cotorreo. Cotorreo total. Las uruguayas. Bueno, eso, abrir como así el espacio un poquito por si hay algo que quedó así quedaste con ganas de compartir algo, de contarnos algo, o alguna reflexión que haya quedado también ahí en el tintero, a ver si aparece y esto. Bueno, no sé, creo que estamos como en un momento ahí de cierta efervescencia, por lo menos a nivel local. La pandemia ha como permitido algunas estrategias que de otra forma no las hubiéramos hecho. Lamentablemente ha permitido esas estrategias, ¿no? Porque la verdad que hemos sido un sector muy golpeado y el trabajo se vio afectado muchísimo, pero bueno, como contracara nos hizo organizarnos, estamos tratando de pelear cosas, siguiendo ejemplos de otros espacios que ya lo han hecho. Pienso en Argentina, en toda la movida que han tenido con Circo Abierto, esto de querer llegar a armar un plan nacional es algo bastante ambicioso que nos va a llevar años, pero bueno, como reivindicar un montón de cuestiones en relación al sector circo que merece estar a la par con otras artes escénicas que tienen trayectoria acá en el país. Entonces, bueno, estamos como en ese momento de que está todo para hacerse. O sea, ya hace años que está todo para hacerse, sigue todo para hacerse. Pero bueno, con un poco de mejora en algunas condiciones. Es un sector como esto, muy diverso en cuanto a su conformación, a sus espacios de trabajo, a la formación, a la presencia en espacios escénicos. Entonces es difícil, pero bueno, es como, creo que el camino es juntarse y pelear, más allá de las diferencias, incluso entre colectivos, diferencias estéticas, diferencias incluso personales, pero bueno, creo que es un momento en el que hay que empujar para adelante. Sí, está haciendo un lindo ejercicio ese en la RACU, como esto de realmente está haciendo un espacio de encuentro más allá de todas las diferencias y las diversidades, y como esto también de algún modo en
en el intento de realmente construir, o sea, como fortalecer esta comunidad, que para mí, algo que lo que decías hoy temprano, esto del modo como del propio circo acá en Latinoamérica, que se ha construido muy desde la transmisión oral y el relacionamiento entre las pares y tal, como esta cosa de que ya está esa raíz comunitaria, pero bueno, como realmente ver qué podemos hacer con esa potencia, ¿no?, que tenemos como sector, porque está también eso, o sea, también me ha pasado de estar así en diálogo con otras personas vinculadas a otros sectores o en otros lugares de Latinoamérica en donde sinceramente no sucede esto que pasa acá, que capaz que es esta misma precariedad, ¿no?, y situación adversa que de algún modo nos hemos como ido construyendo así en red. Nada, me parece interesante como esto de decir, bueno, o sea, ahora que nos vamos a poner en esta situación de por varios frentes intentar hacer del circo un arte visible y respetado y con un montón de posibilidades en ese sentido y tal, institucionalizado también, si se quiere, en algún modo, cómo no perder igual en este recorrido como esa fortaleza, ¿no?, que tenemos ahí de nada, hacer ejercicio de la convivencia. No, colectivo. ahí, total, sí. Sí, sí. Que no nos gane el individualismo contemporáneo, que es otro. Sí. Hablando de desafíos contemporáneos, nada, el trabajo colectivo más allá de los intereses, hay que tenerlo ahí como bandera, si no es muy difícil la pelea. Sí. O sea, podrán salir adelante proyectos que se manejen mejor en algunas cosas, que estén más favorecidos, ¿no?, en algunas situaciones, pero el trabajo de crecimiento del circo en Uruguay hay que hacerlo. Hay que hacerlo entre todos. Total. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por este encuentro. Gracias a ti, Noé, y al espacio, que la verdad que está buenísimo. Que se siga post pandemia. Estas son de las cosas que tienen que llegar para quedarse. Sí. Que vale la pena. Sí, estamos en eso. Ahí haciendo la resistencia. Bien, bueno, eso, agradecerles. Igual que no se pierda el encuentro presencial después, cuando podamos, hacer un Hablemos de Circo en algún lugar con playa y con calor, toda Latinoamérica junta. Ay, estamos en eso, sí, estamos invocando eso. Ahora el último encuentro que tuvimos, el de creación y escritura circense, también volvió a aparecer ahí el deseo de generar un congreso latinoamericano de circo en algún momento. Claro. Vamos a tomar mezcal porque pensamos que México puede ser un lindo México, lugar. Más un de seguro, con todo su calor y sus platos. Así que bueno, ya llegará, ya lo construiremos. Ojalá. Bueno, eso, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que ahí acá en el canal de Spotify tenemos ahí todo nuestro archivo de podcasts. Está nuestro Instagram, @hablemos de circo, Facebook, y por correo también se pueden comunicar con nosotras. Hoy les habló Noel Rosas y Víctor Bobadilla está acá presente. Le mandamos un abrazo a Víctor. Y bueno, eso, muchas gracias.